Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Segunda de Corintios, en el capítulo 12, verso 14 al 15, dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres. Escuche esto: no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Escuchó alguna vez: uy, este muchachito que salga luego del colegio y empieza a trabajar porque me va a alivianar la carga? Amén. Ahora es tiempo de que me devuelva todo lo que he invertido en él o en ella. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado eso? Que los padres esperan, ¿qué cosa? Que los hijos les provean el hijo para la vejez. ¿Y qué está diciendo Pablo acá? Que no son los hijos los que, sino los padres para los hijos. No son los hijos los que tienen que atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Verso 15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y tercera de Juan, verso 3. Tercera de Juan, capítulo 3, verso 3 al 4. Tercera de Juan 3, del verso 3 al 4. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu voluntad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Qué hermosas palabras, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre eterno? Levante su mano al cielo y agradezca a ese Padre eterno todo lo que Él nos provee. Mira, Dios es nuestro eterno Padre celestial y Jesús nos enseñó a relacionarnos con Él. Cuando presentamos los niños, yo siempre le digo algo a los papitos que vienen aquí, que son jóvenes normalmente, ¿sí? Yo les digo: mira, siempre la gente dice lo mismo: nadie me enseñó a ser padre. ¿Ha escuchado eso? Oiga, pero es que nadie nos enseñó a ser padre. Y yo digo: eso no es verdad, porque en la Biblia tenemos el registro del mejor padre. ¿Usted quiere ser un buen padre? ¿Usted quiere ser una buena madre? Entonces observe la Escritura, cómo es nuestro Padre celestial. Amén. Así que la paternidad es primeramente una cualidad de Dios. Es Dios quien nos ministra el cómo ser padres. ¿Usted quiere ser un buen padre? Entonces observe a Dios. Amén. Porque a través de la cual Él expresa su amor, su provisión y su cuidado para con los que son sus hijos. ¿No es así? Él es el mejor padre. Hoy día ha sido todo un día de alabanza al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él es Padre y nos ha provisto todo lo que necesitemos. Cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar, y Jesús les dijo: mira, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro. Eso fue un golpe a la mentalidad judía, a la mentalidad hebrea, que tenían un concepto de Dios, un Dios muy lejano a ellos. Ese Dios que descendió en el monte Sinaí, que tronó, que nadie podía acercarse. Esa era la mentalidad de Dios, de un Dios castigador, un Dios lejano. Y Jesús dijo: cuando ustedes oren, entiendan que Él es nuestro Padre, que está cercano a nosotros. No es un Padre lejano, sino que es nuestro Padre.
Amén. Y aunque está en los cielos, pero habita en nosotros. Amén. Y Él nos provee, nos expresa su amor, su provisión, su cuidado para los que somos sus hijos. Amén. Así que nuestro Dios, quien nos engendró y nos hizo nacer como sus hijos, será nuestro Padre, escúchame bien, por toda la eternidad. Aleluya. Él es el Padre de los espíritus, es decir, de nosotros. Amén. Cuando dice en Hebreos capítulo 12, 9, Él es el Padre de los espíritus, se está refiriendo a nosotros. Amén. Él es Padre de las luces, las cuales también somos nosotros. ¿Ve que Jesús dijo? Yo ya estoy ya pensando en el congreso que tengo que explicar esto, pero Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Así que Él es el Padre de los espíritus, que somos nosotros, y Él es el Padre de las luces, que también somos nosotros. Eso está en Santiago 1:7. Amén. Ahora, si Él es nuestro Padre, ¿qué somos nosotros? Es verdad. Y si somos sus hijos, cada uno de los que estamos aquí, ¿qué somos en conjunto? Hermanos. Dígale que está a su lado: hola, hermanito. Hermanito. Somos hermanos, ¿cierto? Entonces, si somos hermanos es porque somos una familia. ¿Cuántos sabían que tú y yo componemos la familia más grande de todo el universo? La familia de Dios. Amén. Y fíjate, la familia es el soporte vital de cada individuo. O sea, para los que estamos aquí, el hecho de pertenecer a la familia de Dios, esta familia es el soporte, ¿verdad?, que hace que la iglesia permanezca unida. Un día me dijo una hermana que se fue de la iglesia y dijo: no me gusta esta iglesia porque esta iglesia es una iglesia de familia. Dije yo: gloria a Dios por lo que dijo, aunque siga yendo. Cuando te la gritan así, ¿viste? Pero me hizo pensar, dije yo: ¿qué quiso decir en realidad? Y no me está diciendo que soy una familia porque tengo a mi familia sanguínea acá, sino porque somos una familia. Somos una familia en Cristo. Amén. Y la familia es el soporte de cada persona, de cada individuo. Una de las cosas esenciales que Dios estableció cuando creó al hombre fue la familia. Fuimos diseñados para vivir en familia. Así que la familia no es una invención humana. La familia es un principio divino de existencia para los hombres. Amén. Es un principio divino. No lo creó el hombre, sino que Dios lo creó así. Amén. Dios determinó que nosotros, los seres humanos, viviríamos en familias. Amén. Consciente o inconscientemente, todos los seres humanos somos parte de una familia y formamos familias. ¿Verdad que eso está en nuestro ADN? Hay quienes son antifamilia, pero son los menos. Pero lo que Dios hizo y lo puso en nuestro gen espiritual, el ser parte de una familia. Por eso digo que la familia es un soporte vital para cada individuo. Cada persona necesita a la familia para su propia existencia, para su seguridad, desarrollo y su fortaleza y equilibrio emocional. Cuando tú eres pastor por muchos años y has ministrado a mucha gente, cuando ves que la gente llega quebrado, la gente sale de la delincuencia, la gente está en la drogadicción, la gente llega con severos problemas y tú los ministras, te das cuenta que lo que a ellos les faltó fue el soporte familiar. Amén. En la mayoría de los casos, si mi padre hubiera estado, si mi madre hubiera estado, si mi familia me hubiera apoyado, la mayoría de la gente que busca llenar vacíos, aparte del vacío de Dios, lo hace por no tener una familia. ¿No le das gracias al Señor que Dios te insertó en esta familia?
en la familia de Dios. Qué rico es cuando Dios inserta, cuando Dios añade personas a esta familia y se dan cuenta que no están solos. ¿O no, hermana Bernardita? Cuando ella llegó aquí, ¿cómo era su rostro? Triste, con problemas, con dolor de cabeza. Bueno, ese es el problema. Pero eran más dolores de cabeza, ¿cierto? Eran más fuertes. Pero yo le decía hoy, ¿sabe qué? Me gozo de verla porque la veo contenta, la veo alegre. Y ella me dice, hoy día me acabo de enterar que era hija única, que es hija única. Amén. Pero cómo Dios le ha cambiado el rostro, cómo Dios le ha cambiado a ella. Hay un trabajo de mi hermana Elena también ahí, pero principalmente del Señor. Y yo la veo contenta, alegre. Porque esta es su familia, ¿no? ¿Sabe cuánta gente nos dice a nosotros, oiga, esta es mi familia? La iglesia, esta es mi familia. Amén. ¿No le da gracias al Señor por eso? La iglesia es una familia. Así que si usted dice, tiene ese mismo concepto de esta persona, es que aquí hay una iglesia familiar, entonces comienza a darle gracias al Señor porque es una iglesia. Una iglesia es una familia. Amén. La familia de Dios. Tenemos hermanos por todo el mundo, ¿cierto? Amén. Nuestros vínculos son fraternales, marcados por el amor fraternal. Amén. Y la exhortación de la palabra de Dios es que entre la familia de Dios, la iglesia, permanezca, así lo dice, permanezca el amor fraternal. Amén. Vamos a leer, no sé si pueden ayudarme ahí con Hebreos capítulo 13, verso 1. Hebreos 13, 1. ¿Qué dice? ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo acá? Al pueblo de Dios. Y dice, permanezcan ustedes el amor fraternal. ¿Somos una familia? Somos una familia. ¿Y hay problema en la familia? Sí. Y muchos. Pero ¿en qué familia no hay problema? Eso es lo que hace que sea una familia, ¿o no? Y de ahí que también el apóstol nos dice, soportaos los unos a los otros. Amén. ¿Por qué dirá soportaos? Pero ¿saben lo que hace que nos soportemos? Porque hay veces que no nos queremos soportar, ¿cierto? Pero ¿qué hace lo que tenemos esa capacidad de soportarnos? El amor. Permanezca en vosotros el amor fraternal. Y para nosotros los que estamos enfrente, ¿verdad?, de la iglesia, sabemos que esto es complicado, es difícil, ¿verdad? El pastor hablaba hoy día, yo me acordaba de un pastor amigo que tengo en Colombia, porque el pastor decía que él, su vida es, o lo que más ama es el evangelismo, ¿cierto? Por él fuera evangelista. Y yo tengo un pastor amigo que es evangelista y que el Señor también lo llamó al pastorado. Y después de muchos años, un excelente evangelista, muy bueno. Y él un día me dijo, Aldo, me saco el sombrero ante los pastores. Porque cuando uno es evangelista, uno predica, gana gente y después para que los pastores los pastoreen, ¿cierto? Así que el evangelista gana y los pastores se llevan los dolores de cabeza. Perdón, los pastorean, ¿sí? Pero él me decía así, me saco el sombrero delante de los pastores hoy, porque ahora que estoy pastoreando me doy cuenta que es un trabajo muy duro. Pero el tema es que cuando Dios te llama al pastoreo, entonces Dios te capacita y no sé por qué te hace engrosar el cuero también. Amén. Te capacita en todo el Señor porque es una labor hermosa. Es verdad, como todas las cosas tiene sinsabores, pero son mucho más las bendiciones. Pueden decir amén los que están pastoreando. Y como decía la pastora Carmen,
La pastora Carmen decía, ¿o no? El pastor Sergio, ¿no? Ya, tanta palabra hoy día. Hay que procesar, ¿verdad? Que en realidad todos pastoreamos. Todos pastoreamos. ¿Sí? Dice, no, yo no soy pastor. Y Dios te dio una familia. ¿Y qué es lo que eres de esa familia? Un líder y pastor. Amén. ¿Ganaste una persona? Inmediatamente te conviertes en su líder y su pastor. Amén. Entonces todos de una u otra manera pastoreamos y entendemos, pero principalmente los pastores, ¿verdad? Lo que tenemos gente ahí, principalmente entendemos, hermanos, que no hay nada más gratificante cuando Dios hace algo extraordinario en las personas. Y esa es la inyección que el Señor nos da todos los días cuando la gente te llama y te dice, ¿sabe qué? El Señor hizo esto. Cuando ves a la gente que sale de sus conflictos, cuando ves que la gente se restaura, cuando ves que Dios sana, que Dios cambia, que Dios transforma vidas. Es el combustible. Y tú dices, vale la pena invertir todo el tiempo, toda nuestra vida a lo que el Señor nos llamó. A decir más, no podría yo hacer otra cosa más que esto. Amén. Y no porque no sepa hacer nada más. Sé hacer muchas cosas. No sé por qué se ríe mi esposa, pero el Señor nos metió en esto. Y cuando he querido salirme, el Señor se encarga de, venga para adentro, venga, aquí lo quiero, aquí lo quiero. ¿Cuántos saben eso, hermano? Claro. Y Dios se encarga de mover todo un entorno para que tú no te desenfoques de esto, de hacer que la familia, porque tú te conviertes en un padre, en una madre para muchos, y que esa familia permanezca unida. Y la gente te dice, oye, pastor, yo no sé cómo usted le da el cuero y cómo aguanta tantas cosas, porque tiene que estar todo el día escuchando. Pero es que Dios te llamó para eso. Amén. ¿Usted se aburriría de sus hijos? Bueno, a veces sí, ¿cierto? Pero usted se aburriría de sus hijos, aunque sean muy conflictivos, pero usted los ama con todo su corazón. ¿Sí o no? Los que tienen hijos, ¿no? Y dice, oh, este muchacho que me salió rebelde y todo, pero parece que más lo ama. Es que Dios colocó esa paternidad en nosotros. Y cuando eres pastor o cuando te conviertes en padre, porque no necesariamente para ser padre necesitas ser pastor. Amén. Entonces mira, la exhortación de la palabra de Dios es que entre la familia de Dios, la iglesia, permanezca, lo que estaba ahí puesto, el amor fraternal. Amén. Ahora, hay una paternidad y una maternidad espiritual, pero que tiene que ser correcta. Amén. Por eso que en el funcionamiento de la familia de Dios en la tierra, el Señor ha generado la relación de paternidad y de maternidad espiritual, que generalmente sucede cuando somos las personas que engendramos a otros en Cristo. ¿Cuántos han ganado gente para el Señor? A ver, levanten la mano los que alguna vez han ganado. Ya, entonces, todos los que han ganado una persona, aunque sea una, ya eres un padre o una madre. Y tienes un hijo espiritual o una hija espiritual. Amén. Gloria al Señor. Los que ganan a otros para Cristo se convierten naturalmente en padres o madres espirituales. Amén. ¿Y qué hay que hacer con los hijos espirituales? El pastor habló, varios han hablado de esto. No podemos dejar a nuestros hijos a la deriva, ¿sí? Nadie que tiene hijos en lo natural, bueno, hay excepciones, ¿cierto? Como en todas las cosas. Pero la normativa es que tú tienes un hijo y ¿qué es lo que haces? ¿Sabes lo que uno ve en los años? Porque uno va creciendo tanto como persona, como pastor, como líder, como esposo. Y uno ve que cada vez que la gente tiene un hijo, ya el centro de la vida es el hijo. ¿Sí o no? ¿Verdad que tú te casaste, jovencito, no sé, a la edad que te casaste, pero dijiste, vamos a esperar 2 años
y vamos a dedicarnos a pasarla bien y vamos a salir, y no, porque cuando vengan los hijos no vamos a poder hacer eso. Y al mes, a los 2 meses ya estás embarazada y se te cambiaron todos los planes y toda tu vida se enfocó en el hijo. ¿Es así o no? ¿Estoy muy desenfocado yo? ¿O nos pasó a nosotros nomás? No creo. Pero a la mayoría de los que estamos aquí, que tenemos hijos, nos ha pasado así. Porque todo el centro de nuestra vida son los hijos. Y de ahí que muchas veces se generan problemas en el matrimonio, porque el esposo no entiende o la esposa no entiende, porque no entendemos los roles. Nos olvidamos muchas veces de que somos esposos, de que somos esposas, y nos enfocamos tanto en los hijos que se nos olvidó que tenemos un matrimonio, porque nos enfocamos tanto en los hijos. Entonces, si es así en el mundo natural, también debiera de ser en el mundo espiritual, cuando tú engendras a alguien, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es el que lo engendra, pero tú lo ganaste y lo trajiste, te convertiste inmediatamente en un padre, en una madre espiritual, y no puedes dejar a la deriva a ese hijo o a esa hija. Como decía el pastor, el Señor nos mandó a ser discípulos. La labor tuya y mía nunca va a terminar como padres. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos mayores así, pero bien mayores? ¿Qué edad? 36. ¿Está casado? ¿Casada? Con nietos. ¿Y dejó de ser su hija? Nunca, ¿cierto? 47, 42 y dejaron de ser hijos. ¿Verdad que cuando les pasa algo ustedes llegan a correr o no? ¿Ah? Están hablando de ustedes, lo están pelando aquí mismo. Angélica, ¿usted es la menor? ¿Verdad que nunca dejan de ser nuestros hijos? Pero fíjate, hay un ciclo en el discipulado que hablaba el pastor Alejandro, porque el Señor nos mandó a ser discípulos. Nunca nos mandó a ganar gente el Señor, aunque para ser discípulos hay que ganar. Pero el objetivo es hacer discípulos. Y cuando termina el ciclo, cuando tu discípulo hace otro discípulo. Pero nunca dejas de ser padre. Nunca deja de ser tu hijo. Amén. Pasan llamando, ¿cierto? Aleluya. Así que nos convertimos en padres y madres espirituales cuando engendramos hijos espirituales, que debemos de tener cuidado, y es un nexo que dura para toda la vida. Amén. Usted entiende bien eso, y los pastores han hablado de esto muchísimo. Yo quiero enfocarme un poquito más en esto ahora, en las deformaciones de la paternidad espiritual. Amén. Porque cuando ya engendramos hijos, tenemos que cumplir un rol como padres espirituales. Pero lamentablemente hay muchas deformaciones de la paternidad espiritual. Mire, en Primera de Pedro, capítulo 5, David, no sé si están ahí, si me pueden apoyar en eso. Primera de Pedro, capítulo 5. A ver, déjame corroborar. Sí, Primera de Pedro, capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué dice? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Amén. Mira, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto. Y el verso siguiente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Sino siendo ejemplo. Esta es una deformación grande en la iglesia acerca de la paternidad espiritual. ¿Sabes por qué? Porque la gente se hace, o los pastores se hacen dueños de la gente. Oye, ese hermano es mío porque yo lo gané. ¿Es correcto eso? ¿Pero cuánta gente lo hace? Los pastores que no dejan que los hermanos vayan a otras iglesias, que vayan a eventos donde son bendecidos. Es una deformación. Mira, no haciéndose señor de la grey, sino entendiendo que el único dueño es Cristo. Hermanos, las personas no son de nosotros. Si hay algo que me molesta a mí de verdad, es cuando la gente se adueña de lo que es del Señor, porque las almas son de Cristo, las personas son de Cristo. Pero cuando nos adueñamos de un ministerio, cuando nos adueñamos de un don, cuando nos adueñamos de la gente, es una deformación que no debe estar en nosotros. Amén. No son nuestras las almas. Amén. Si no son del Señor. Apacentar la grey de Cristo. Mira, ¿de quién es la grey? De Cristo. Y el verso siguiente, ¿qué dice? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Aleluya. En las iglesias cristianas existen deformaciones de paternidad y maternidad espiritual diseñada por el Señor para su iglesia. Mira, y algunas de estas son los padres espirituales que por un amor mal entendido o miedos que otros hagan daño a los suyos, se apoderan de los hijos espirituales y los apartan de sus otros hermanos en Cristo. Amén. Deformación. Segundo, los padres espirituales que ejercen autoridad tiránica y opresiva sobre los hijos espirituales. Amén. Oiga, uno ha recorrido harto ya y uno ha visitado harta iglesia y usted ve que de repente hay gente que les tiene terror a los pastores. ¿Sí o no? O a los líderes. Les tienen miedo más que respeto. ¿Por qué? Porque han hecho un pastorado o una paternidad tiránica. ¿Ah? Errónea totalmente, pastora. Totalmente. Amén. Tercero, los padres espirituales que por celos ministeriales con sus hijos espirituales o inseguridades internas no les permiten crecer espiritualmente ni desarrollarse ministerialmente. Nadie puede ser mejor que el pastor. Nadie puede ser mejor que el líder o que el padre espiritual. O gente que tiene a sus hijos espirituales toda la vida en una niñez espiritual y no los deja crecer por temor a que se les vayan o que sean mejores que ellos. Amén. Dígale que está sola, póngale la mano en el hombro. Si tú conoces a alguien así, delátalo, dile. Denúncialo. Otro, los padres que impiden a sus hijos espirituales relacionarse con otros ministros o padres espirituales por temores infundados a que sus hijos admiren o amen más
a otros cristianos que a ellos. ¿Ve que hay líderes que les tienen prohibido a sus hijos espirituales que vean a otros pastores, que escuchen a otros pastores? Eso es una deformación. Amén. Cuando tú y yo como padre espiritual hemos formado bien a la gente, tú no tienes cuidado de que vayan para allá o vengan, porque sabes que siempre van a estar ligados a ti porque les diste una buena comida. Eso es lo mejor, que le estás dando buen alimento, que los has enseñado bien. Entonces donde vayan ellos van a tener clara la película. Amén. Y que siempre, siempre van a dejar en alto el nombre del Señor. Amén. Y por último, los padres espirituales que se aprovechan material y económicamente de sus hijos espirituales. De eso sí que sabemos mucho. Amén. Un día me dijo un hermano acá que no diezmaba. No, quédese tranquilo, no voy a hablar del diezmo. Que no diezmaba. Y me dijo, usted, así un día dijo enojado, dijo, usted no me va a decir nada porque no diezmo. Y le digo yo, ¿qué quiere que le diga? Que diezme. Digo, ¿qué le voy a decir? Y me dice que yo a donde iba antes, mi pastor un día me agarró de aquí del pecho y me arrinconó en la muralla y le dijo, ¿cuándo vas a pagar tus diezmos? Y la verdad, lo agarró de aquí. Y le digo yo, si usted espera que yo haga eso, jamás lo voy a hacer. Porque es una decisión suya. Mi deber es enseñar. Amén. Y proveer todo lo que usted necesite. Pero es verdad, hermano, es terrible este punto porque mucha gente gana gente para el Señor, pero con un enfoque totalmente distorsionado. De adueñarse de la gente y de un aprovechamiento material y económico. Amén. De sus hijos espirituales. Y déjeme decirle esto a todos, porque todos aquí, como decía el pastor, todos fuimos llamados a evangelizar y todos hemos sido llamados para engendrar hijos espirituales, para ganar y hacer discípulos. Es un llamado a todo. Amén. Entonces déjeme decirle algo. Todas estas son deformaciones y la gente no es tonta. La gente sabe, la gente discierne cuando tú vas tras otro objetivo que no sea el que Cristo crezca en esa persona. Y tarde o temprano van a decir, este padre no me conviene. Amén. Mira, todos los que estamos aquí tenemos un padre natural, pero espiritualmente hablando somos hijos de muchos padres, porque hay mucha gente que ha aportado en el reino de Dios para tu crecimiento. Así que nosotros bebemos de muchos lados y crecemos en la obra del Señor. Y también, ¿verdad?, tenemos muchos padres en el buen sentido de la palabra. Ahora, si Dios te plantó en un lugar y te puso un padre espiritual, entonces aprovecha esa bendición de ese padre espiritual que Dios puso para formar tu vida. Amén. Y por último, este es el último punto: los padres espirituales que desatienden a sus hijos espirituales. Los hijos espirituales son para atenderlos. Nosotros tenemos que procurar el mayor avance en el menos tiempo posible. Pero muchas veces engendramos hijos y nosotros lo hacemos lisiados, espiritualmente hablando, porque no dejamos que ellos se desarrollen. Amén. Cuesta romper eso. Entender que ellos tienen todo un potencial. Pero normalmente, y esto también es una deformación, cuando queremos hacer dependiente a la gente de nosotros. Amén. Te ganaste una persona y tú dices, no, esta persona tiene que ser dependiente de mí y me tiene que consultar todo a mí, todo lo que haga, si sale o entra, si gasta o no gasta, porque yo soy su papá espiritual. Y no es así. Amén. Tú tienes que darle velocidad a tus hijos espirituales. No tienes que convertir a la gente en lisiados espirituales,
sino que tienes que ser un buen padre proveyendo todo lo que ellos necesitan para su crecimiento espiritual. Amén. Eso cuesta, porque la gente busca eso, y a nosotros por naturaleza nos gusta que la gente se haga dependiente de nosotros, ¿verdad? Es lindo que nos llamen para todo, pastor, como un día le sucedió al obispo Márquez, después de un congreso de 3 días, mucho trabajo, mucho cansancio, y él se estaba, después de muchos días de trabajo en el congreso, se estaba acostando a las 4 de la mañana, y lo llamó el hermano que estaba a cargo de la cocina a las 4 de la mañana. Pastor, le quería hacer una pregunta, y él dijo, hermano, se preocupó, eran las 4 de la mañana. Y dijo, pastor, ¿sabe? Lo llamaba para pedirle si me podía comer esa torrejita de queso que quedó en el comedor. Porque hacemos a la gente dependiente de nosotros. Y la gente nos consulta todo, y es bonito eso. Pero no lo puedes hacer dependiente hasta ese punto, Cuesta romper eso, pero hay que romperlo. Tenemos que hacer que nuestros hijos crezcan y que sean mejores que nosotros, que alcancen más de lo que nosotros hemos alcanzado, que lleguen más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Amén. Pero para eso tienes que dejarlos que se desarrollen. Pero hacemos de la gente lisiada espiritualmente, dependiente de todo. Y eso cuesta romperlo, porque cuando la gente dice, pastor, usted puede venir porque tengo una persona aquí, ¿puede venir usted a tomarle la confesión de fe? Y usted se ríe, pero ¿sabe cuántas veces me han llamado para eso? Pastor, que venga a orar. No hace mucho me llamó una, me dijo, ¿puede venir a orar? Dijo que tal y tal persona se descompensó, yo oré por ella, pero ¿puede venir usted? Y le digo, ¿y si tú oraste, para qué voy a ir yo? ¿O no confías en ti? Y viste que la gente dice, pero es que el pastor es distinto. Amén. Está más cerca de Dios, dice la gente. Amén. Entonces nosotros tenemos que romper eso, y usted tiene que romper eso. Porque uno le dice a los líderes, vayan a ver a la hermana tanto, y los líderes van, y la gente dice, pero puede venir el pastor igual después que oraron por ellos. Los hermanos oran y dicen, ya, pero dígale al pastor que venga, porque quiero que él ore por mí. Amén. Claro, ponen cara, vino la hermana, vino el hermano. Nosotros tenemos que romper eso. Amén, dejando que nuestra gente se desarrolle. Eso siempre me hace recordar a mi mamá, que un día fui a visitarla y mi papá estaba contendiendo con ella en el buen sentido de la palabra. Y mi mamá le decía, pero viejo, anda a comprarme los remedios. Y mi papá le decía, pero oremos. Hija, oremos para que el Señor te diga, sí, pero anda a comprarme. Entonces yo llegué y me dice mi papá, molesto, me dice, Eduardo, ¿qué pensáis tú? Me dice Eva, que vaya a comprar los remedios. ¿Y pero qué dices tú? Si yo digo que oremos mejor, le digo, sí, pues mamá, oremos, Dios la va a sanar. Y tomémoslo en las manos. Ya, dijo mi mamá. Y oramos, Señor, sana, terminamos de orar. Y mi mamá le dice a mi papá, viejo, apúrate porque a la 1 cierran la farmacia y van a cerrar. Somos iguales, ¿o no? Entonces los padres espirituales que desatienden a sus hijos, que no los toman en cuenta, que no le dan el desarrollo que tienen que tener en sus vidas y en sus ministerios. Nosotros tenemos que ser precursores. Nosotros tenemos que empoderar a la gente, a nuestros hijos espirituales. Tenemos un mal concepto porque decimos, es que él es un bebé espiritual, lleva 30 años el evangelio y todavía le falta crecimiento. Después de 30 años. Amén. Cuando tú sabes que todos los hijos de Dios, aunque son bebé espiritual, pero el bebé espiritual no tiene nada que ver con el bebé natural. Porque todos los hijos de Dios nacen con un potencial terrible en su espíritu. Amén. Póngase en pie, por favor. Bueno, esa era la introducción. El mensaje lo vamos a dejar para la otra semana. Mira, los padres ministeriales
son también los que abren camino y te ponen a funcionar en tareas ministeriales más relevantes en la obra del Señor. Nunca, pastores, nunca amontona a la gente para sí. ¿Sabes cuánta gente hemos sembrado aquí para el ministerio? Hemos ungido varios pastores aquí. Y cada vez que lo ungimos y le decíamos, tú tienes que salir a abrir una obra, ellos decían, no, yo quiero quedarme aquí. No. Me acuerdo de Sergio Cona. ¿Usted se acuerda del pastor Sergio Cona, cierto? Nos facilitaron un lugar porque vieron que pagábamos mucho. Entonces una hermana nos dijo, mira, hay un lugar aquí. Y lo fuimos a ver con Sergio y el pastor Harold. Y el lugar era chiquitito, así como de aquí a ahí. Dijo la hermana, pero mira, aquí no van a pagar. Y digo, hermana, pucha, perdone, pero aquí no nos cae ni la batería. Pero Sergio se va a venir a trabajar aquí, le digo yo. Y él me miró así. Y después le dije, Sergio, ¿no te gustó la idea? Me dice, no, es que yo pensé que iba a estar siempre al lado suyo. Le digo, no, tienes que salir. Tienes que salir a abrir una obra. Y vas a empezar ahí. Eso estaba en el segundo piso, le pusieron en el aposento alto. Estaba arriba y dice Sergio que del púlpito pasaba la ofrenda porque era chiquitito así. Pero la gente no la puedes amontonar para ti. Los padres ministeriales son los que abren camino. Amén. Y ponen a funcionar a la gente en tareas ministeriales y en tareas más relevantes en la obra del Señor. Amén. Los padres ministeriales son los que te promocionan para que llegues a tu más alto rendimiento espiritual y ministerial en Cristo. Amén. Paternidad espiritual. Qué rico es cuando tú sembraste, aun cuando la gente en el tiempo ya no está contigo, pero te sigue diciendo, usted es mi padre espiritual. No como la película Yo soy tu padre, ¿no? Sino usted es mi papá espiritual. ¿Sabes que cuando Sergio se fue de la corporación, se fue por asuntos personales, pero es una persona muy, muy transparente? Yo lamento mucho siempre que él se haya ido del lado nuestro, pero a su derecho. Y no se fue en mala, se fue por un concepto doctrinal, que no viene el caso ahora decirlo, pero él estaba en la corporación y yo lo tuve que sembrar. Él era nuestro, lo tuve que sembrar a la corporación y lo tuve que sembrar al reino. Y no era solo él, los que se acuerdan, estaba toda su familia aquí. Y todos eran músicos, eran parte de la alabanza. Y le dije, ustedes van a salir a abrir una obra. Y cada vez que yo ungí a alguien, lo mandaba, mi esposa me decía, no, luchamos por ganar gente y tú llegas y lo envías para la obra. Y le decía que no son nuestros, son del Señor. Y cuando él se fue, después de estar muchos años bajo la cobertura del obispo, del apóstol David, ya no bajo mi cobertura, cuando él decidió irse, vino a hablar, antes de ir a hablar con el obispo, antes de ir a hablar con el pastor David, vino a hablar conmigo. Y me dijo, ¿sabe por qué decidí hablar con usted? Porque usted es mi padre espiritual. Usted es mi papá. Y yo respeto mucho al obispo, me dijo, y respeto mucho al apóstol David, pero usted es mi papá y lo va a seguir siendo. Y eso es hermoso porque tú marcaste a la gente. ¿Sabes lo que él me decía cuando llegó a la iglesia? El Patricio se debe acordar porque teníamos la casa iglesia en la casa, en tu casa, Patricio, ¿no? Ahí llegó, po. Y llegó la esposa primero, la pastora María. Y él fue un día, pero no quería saber nada, venía destruido. Y él dijo hace un día, dijo, yo no quería nada con el evangelio, pero cuando llegué aquí, usted me tomó y me juntó a pedacitos. Y el Señor hizo de él un líder precioso, un pastor hermoso. Amén. Esas cosas marcan cuando tú le das crecimiento a la gente. Y yo le decía, la primera vez que le dije, vas a predicar. Y él me dijo, ¿yo? Sí, tú. Y él me dijo, no, porque usted tiene muchos líderes. Usted tiene varios líderes mejores que yo. Le dije, no, tú vas a predicar. Amén. Y bueno, los que lo conocieron saben la clase de persona que él era y cómo lo llegamos a amar,
porque era un excelente pastor y un hijo de Dios, ¿verdad? Así que tú tienes que procurar abrirle el camino a la gente. ¿Sabes cuál es el concepto que tenemos que borrar de nuestras iglesias? Ese concepto de que nosotros estamos aquí para apoyar al pastor. Porque por años se nos enseñó que la gente tenía que respaldar al pastor y que el pastor es la estrella acá y toda la gente tiene que apoyar el ministerio del pastor. ¿Le enseñaron eso a ustedes, no? Pero ¿sabe que la Biblia nos enseña otra cosa? Que el pastor es el instrumento que Dios ha puesto para desarrollar a los santos y engendrar muchos hijos y entregarlos para el ministerio y desarrollar cada vida de cada persona. Así que es al revés. Somos los pastores los que tenemos que respaldar el ministerio de cada uno de los que están aquí y abrirles camino. Amén. Y lanzarlos de un segundo piso, no sé, pero lanzarlos al ministerio. Amén. Desarrollar la vida espiritual de cada persona. Puedes levantar tus manos al cielo. Y mira, cierra tus ojos por un momento. Yo no sé cuánta gente tú has ganado. Y no importa cuántos. Lo que importa es qué es lo que has hecho con esa gente. ¿A cuántas de esas personas que tú ganaste tomaste la decisión de decir: yo soy su padre, yo soy su madre y no lo voy a soltar hasta que Cristo sea formado en él? Amén. Hasta que ese bebé espiritual, esa persona que viene llegando en Cristo, ya sepa valerse por sí misma. Aunque nunca se corta el nexo, pero hasta que se desarrolle y que pueda empezar a desarrollar a otros.